de estas partes de lo que es el dialecto. Ya sabemos la diferencia entre el dialecto esmeraldeño y el de la sierra, porque el del esmeraldeño es de la costa y el chota es de la sierra. Recuerda que es la variación de la lengua, que es perfectamente comprendida por los hablantes, que presenta la variación según el espacio geográfico, el vocabulario, la acentuación, donde se encuentre la persona hablante. Y esta era la tarea: investiga las palabras, su significado y las une con línea. Bueno, chicos, entonces ahora voy a seguirles con la clase de estudios sociales, que nos quedamos pendientes. Recuerdan en antes que tuve el problema. Entonces esta vez sí les voy a presentar el video que me quedó pendiente de la Guerra Fría. Pero antes de esto vamos a ver una diferencia, esa gran discusión entre capitalismo y comunismo. Ya les presento el video, que esta vez sí espero que nos salga. Comparto mi pantalla y el audio de la computadora. Necesitamos diferenciar entre el capitalismo y el comunismo, porque por esto se da la Guerra Fría. Bueno, vamos a empezar con la clase de estudios sociales. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron temer un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Desde el punto de vista ideológico, se enfrentaron dos modelos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, cada uno con propuestas sociales, políticas y económicas muy distintas. Además, políticamente, las dos superpotencias buscaron incrementar su influencia sobre terceros países, sobre todo entre los menos desarrollados. El surgimiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia es clave en este periodo porque los conflictos
conflictos entre estas alianzas militares hicieron peligrar la paz mundial en varias oportunidades. ¿Esta era una nueva guerra? Sí, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero casualmente esa guerra nunca se produjo y por eso el periodo se llama Guerra Fría. Fue un tiempo cargado de tensiones y conflictos y en el que las dos superpotencias probaban sus nuevos armamentos a través de guerras que promovían en otros países. ¿En qué piensas, Lu? En que como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la paz mundial. ¿Qué tienes en mente? Ok, chicos. Como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a la paz mundial. Y cuando se dio la Guerra Fría, se dieron la organización OTAN, como les estaba diciendo al principio de la clase de estudios sociales, que no les pude terminar de compartir las diapositivas. Me faltó uno.
Nada, chicos, no puedo presentarles la diapositiva. Sigue bloqueada. A ver. Tras la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre las grandes superpotencias mundiales quedaron nítidamente reflejadas. Pese a ello, el mundo quedó dividido en dos bloques: los países aliados de Estados Unidos, defensores del capitalismo, y los países en la órbita de la URSS, bajo regímenes comunistas. La OTAN se fundó inicialmente en 1949 con los siguientes miembros: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y Luxemburgo. Más tarde, en 1952, se sumaron Grecia y Turquía, y en 1954 Alemania Federal. A lo largo de los años se han unido otros países, entre ellos España en 1982. La OTAN es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 surgieron en Estados Unidos dos grandes iniciativas relacionadas con el continente europeo, escenario principal de la reciente conflagración mundial, la llamada Doctrina Truman, de carácter básicamente político y adoctrinado, y el Plan Marshall, de naturaleza económica. La idea de los dirigentes estadounidenses era reconstruir Europa Occidental, la más castigada por la guerra, con el fin de que no pudiese ser víctima de un ataque de los soviéticos, ya desde el punto de vista militar como el del ideológico. La OTAN es, según sus fundamentos, una agrupación de estados soberanos, según la cual las decisiones y resoluciones deben ser muestras del deseo colectivo de las naciones asociadas, mediante un consenso. En la práctica, sin embargo, los deseos del aliado principal, los Estados Unidos, son los que suelen mover las iniciativas del resto de naciones, quienes siguen la política de Washington de forma más o menos general. La otra cara de la misma moneda lo ofrecieron los países de tendencias comunistas y aliados de la URSS. El Tratado de Varsovia de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua fue suscrito en la capital polaca en mayo de 1955. Sus miembros fundadores fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Albania, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Los órganos principales del extinto pacto fueron, entre otros, el Comité Consultivo Político, CCP, integrado por los